Fácil. Imposible, manito. Comencemos porque si tú no puedes acostumbrarte a tener pérdida, olvídate que el trading no es para ti. Una de las cosas que tú vas a tener en esta profesión, sin temor a equivocarme, son las pérdidas. Y es bastante difícil tú conseguir cierta rentabilidad si tú no te puedes acostumbrar a esto. Yo recuerdo cuando yo comencé en este negocio, era un total iluso, un estúpido realmente. Era una persona que creía en cuentos de hadas y que básicamente conoció el trading de la manera incorrecta. Vi dos tajalanes en las redes sociales que me mostraban esto como que esto era muy fácil, muy sencillo y nada más lejos de la realidad. Una, una total locura. Realmente pasar por ahí me hizo a mí malgastar muchísimo más tiempo del que debí. Duré más tiempo para conseguir la rentabilidad, más que por el trading, por la mala influencia o lo mal influenciado que fui cuando comencé. Porque mi meta era, en un año estaba viviendo en Dubái, quizás en ese tiempo no era Dubái, pero algo parecido, tener el carro de lujo a los pocos meses y bueno, todo eso se fue al carajo. Los primeros meses cuando yo vi que esto no iba a ser tan fácil. Luego vino la etapa en la que no podía haber un stop, comenzaba a hacerle backtesting a una estrategia y desde que tenía un stop ya quería mejorarla. Luego iba, ven, pam, 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 2, 3 TP, otro stop, ya quería mejorarlo otra vez, porque que en mi cabeza o sea, no podía ser posible que yo tuviera stops. O sea, en mi cabeza tenía que haber algún método donde literalmente no hayan stops. En mi cabeza eso era posible. Y realmente, o sea, eso no existe en el trading. Yo te puedo creer que sí, que hay alguien escondido por ahí, anónimo, que tiene un 90% de acierto, con un ratio negativo, pero hasta esa persona que es excepcional, que es una estrella, es un Kobe Bryant, es un Michael Jackson, es un Michael Jordan en su área, en este caso en el trading, tiene un 90, no tiene un 100. Entonces es prácticamente imposible. En el trading, ganar siempre es imposible. Sí, hay traders, hay estrategias que no la vas a conseguir en una academia ni con un mentor. Alguien que tenga una estrategia que gane el 80, el 90% de las veces, no te la van a estar enseñando. Puede que sí existan, creo que sí, que debe de existir alguna estrategia así, pero no creo que esté ni en YouTube, no creo que esté en ninguna academia y no creo que nadie te la quiera enseñar, porque tener una estrategia de 90, 80% de acierto equivale a tener la gallina de los huevos de oro, por así decirlo. Y nadie que tenga una gallina que le ponga todos los días un huevito de oro, eh, te la va a vender. Nadie te la va a vender. Todo el mundo va a querer quedarse con esa gallina para que para disfrutarla solo. Entonces no tiene sentido que una persona que tenga esa estrategia con esa tan alta efectividad te la quiera compartir. Entonces, pasé mucho tiempo en eso, tratando de conseguir esa estrategia que no perdiera. Ahí perdí mucho tiempo, muchos meses, años, y fue una total locura. También pasé por la etapa de cambiar de estrategias. Ok, llegó un punto donde, ok, ya yo sé que sí, que tengo que aceptar los stops, entre comillas, los aceptaba, pero ya yo sabía que habían stops. Ahora estaba buscando la estrategia que tuviera la menor cantidad de stops posibles. Y estoy seguro de que descarté muchas estrategias que eran buenas solamente por no durar más de 15 días. Creo que duré mucho tiempo sin durar un mes siquiera con una estrategia. Ya a la semana, las 2 semanas la cambiaba porque no podía concebir una semana negativa o un día negativo. Primero fue la etapa del día de negativo. Todo bien, lunes positivo, martes positivo, miércoles negativo. No, esto no es posible. Comenzamos a mejorar. Ok, me doy cuenta de que sí que tiene varios días negativos. Cambiamos otra vez de estrategia. Y ahí en esas ruedas se dura muchísimo tiempo. Se dura muchísimo tiempo.
Es una de las cosas más típicas de un trader cuando comienza mucho backtesting, pero no son backtesting reales porque desde que comienzas a ver días negativos ya buscas otra estrategia para hacerle backtesting a otra estrategia. Y ahí también duras tú mucho tiempo haciendo exactamente lo mismo, cambiando de estrategias sin ni siquiera operarla, solamente por mero backtesting, 2 días negativos, cambiamos de estrategia, 2 días negativos, cambiamos de estrategia. Y supuestamente aceptamos la pérdida, pero no la hemos aceptado de verdad, porque si la aceptáramos, tenemos que también entender que hay días negativos, pero no. Entonces, esa es otra etapa por la que pasé. Hay otra más que es, ok, ya sé que hay días negativos, vamos a buscar la estrategia que me dé la menor cantidad, entre comillas, y por ahí ya es otra excusa para desde que tenga varios días volver a cambiar. Y bueno, esa etapa de estar cambiando de estrategias mes tras mes, cada 15 días, eso dura muchísimo tiempo. Mi mayor recomendación para una persona que quiere saber si una estrategia funciona es esperar los periodos negativos completos hasta que se rompan y los periodos positivos. O sea, dale por lo menos 6 meses a una estrategia. Si tú estás ya en una academia, estás ya con un mentor, mi recomendación, de verdad, mi recomendación es no cambies de estrategia a menos que tengas 5 o 6 meses ya testeándola y utilizándola. Porque tienes que ver, mira, una curva de trading es así, sube, baja, sube, baja. Hay personas que solamente creen que la curva sube. O hay personas que ven la curva sube y baja. Ok, esa estrategia es buena, pero a la hora de la verdad, cuando comienzan a operarla y está en la curva de bajada, ahí cambian de estrategia y cuando la estrategia hace la curva de subida, ahí no la aprovechan. Y eso pasa muchísimo, sobre todo al inicio. Muchas personas toman la curva de bajada, que es la más típica, porque una estrategia 2-1, 3-1 puede tener un 35, 40% de acierto y por ende en cualquier momento que tú entres a la estrategia, cuando viene a ver está en la curva de bajada. Cuando viene la breve curva de subida, que es el 30, 35% que se está expresando, hay muchas personas ya dejaron de utilizar la estrategia y no se aprovecharon de esa curva positiva. Entonces, ahí es que viene de que nada me funciona, de que voy a cambiar otra vez, de que voy a buscar esta estrategia. Y es un bucle perfecto, redondo, donde los que son rentables se aprovechan de todas esas personas, porque adivina que cuando yo gano, hay alguien que está perdiendo. Y los que ganamos le quitamos a veces el dinero a otras personas que ganan, simplemente porque su estrategia ese día se expresó de manera negativa, pero la mayor cantidad de días el que gana le quita la ganancia al que pierde. Y adivina qué, el que está en ese bucle infinito, cambiando estrategias, quemando cuenta, mañana la cambio otra vez, mañana la cambio otra vez, mañana la cambio otra vez, se mantiene solamente en el periodo negativo de todas las estrategias. Ese es el que está alimentando a este pana que está de este lado, siendo rentable, no cambiando de estrategia, aprovechando sus rachas negativas y sus rachas positivas, dejando que todo se exprese para que a final de mes quede positivo. Entonces, para ser un trader rentable, realmente tú tienes que entender que vas a tener meses positivos, vas a tener meses negativos, vas a tener meses reguleros en los que vas a quedar positivo por poquito, vas a tener meses no tan malos donde vas a quedar negativo por poquito, vas a tener meses break-even. So, ¿estás viendo la variable de meses que hay? Mira, hay meses positivos, meses negativos, meses break-even, meses donde quedas positivo ligeramente, meses donde quedas negativo ligeramente. Ahí hay 5 tipos de meses y los 5 tipos de meses existen en el trading. Y esos 5 tipos de meses pueden estar en un cúmulo de 12 meses del año. Entonces, tienes que mentalizarte de esta forma y entender que un año tiene esta cantidad o esta diversidad de tipo de meses, meses positivos, negativos, break-even, positivos por poquito, negativos por poquito. Y algo también que me que duré mucho en entender eran las comisiones en el trading. Muy bonito, una estrategia ratio negativo, muy bonito, una estrategia eh, 1 a 1, pero hay que tener mucho cuidado con esas estrategias. Hay que tener mucho cuidado.
Sí, hay estrategias de ratio negativo, de ratio negativo que son positivas y hay estrategias uno a uno que sí que son positivas, pero tienes que tener mucho cuidado con qué tipo de estrategias son. Por lo regular son las rentables de verdad, ratio negativo y ratio positivo, que son uno a uno, son rentables mientras por lo menos en futuros necesiten utilizar la menor cantidad de contratos si operas con micro posible, porque he visto estrategias que en backtesting son una maravilla, uno a uno, que ganan un 65% de las veces, un 60%, pero cuando tú le aplicas las comisiones, quedas negativo en el mes. Y muy perfecto en backtesting, y sí, tú te pones a operarla diariamente en una cuenta demo y quedas positivo. Pero a la hora entonces que vas a real, oh, sorpresa. Pero, ¿por qué quedé negativo? Te olvidaste de las comisiones. Entonces, mientras más scalping sea una estrategia, donde más pequeñas sean las velitas, la franja de tiempo que utilices, más contratos vas a necesitar para poder cumplir con tu riesgo. Y eso va a hacer que tengas que utilizar más contratos. Eso las personas no lo tienen en cuenta para analizar una estrategia. Hay muchas veces que por cada operación la comisión equivale a un 10 y un 15% de la operación. Imagínate que tú tengas una estrategia de un ratio del 0,70, que tú por cada uno que arriesgas buscas un 0,70. Si ya le estamos quitando un 15, un 10% a esa operación ganadora, ya no estás ganando un 0,7, estás ganando un 0,4, un 0,5. Entonces, hay muchas veces donde esa estrategia que en backtesting queda positiva, en real estás perdiendo dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las estrategias uno a uno, las estrategias de ratio negativo. ¿Qué estrategias funcionan uno a uno? Donde la cantidad de contratos que utilices no sean demasiado abruptas, que equivalgan a un 2, 3, 4% de las ganancias. Es así, hay estrategias que sí, y por lo regular ese tipo de estrategias se operan en el mini. ¿Por qué? Porque para tú llegar a tu riesgo o en la cantidad de dinero que tú quieres arriesgar, en el mini utilizas muchísimo menos contratos si estamos hablando de scalping. Ahora, para utilizar este tipo de estrategias, lo recomendable es hacerlo en intraday, donde hagas una o dos operaciones al día, donde el stop no sea tan chiquito, sino que sea un poquito más holgado para que no necesites tantos contratos. Y solamente eso fue un tip en medio de la conversación que te coloqué para que si vas a hacer backtesting en el futuro, sepas que debes de tomar en cuenta las comisiones, porque puedes tener una estrategia bastante ganadora en backtesting o en cuenta demo y cuando ya te decides ir a real, te das cuenta que estás perdiendo dinero. Y bueno, solamente quería contarte algunas anécdotas de cosas que me han sucedido y me han pasado en el trading a lo largo de estos años. De verdad, espero que te haya gustado este video, que lo premies con un like si quieres que haga más videos como este y que sobre todo comentes aquí abajo si te ha pasado algo similar, qué de estas cosas que te he comentado te ha pasado, para yo poder ver en qué puedo ayudarte. Entonces, los estaré leyendo, los estaré respondiendo. Nos vemos en un próximo video.